La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación y le agradezco muchísimo a Ángel Ávila, era representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Ángel, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para el auditorio. Oye Ángel, muchas gracias por estar aquí. Ángel, pareciera como si ya fuera un asunto recurrente en que se viola la ley electoral y el INE llama la atención a quienes la violan y los violadores de la misma pues se reiteran y reiteran y reiteran y no hacen caso. Y esto deriva desde el presidente de la República hasta las filas de Morena y sus adláteres. ¿Qué se puede hacer al respecto para imponer lo que debe de ser observado? Porque lo que está dando, aparte de todos estos mensajes, un extraordinariamente mal ejemplo a la sociedad mexicana. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues como lo dices tú bien, Pedro, lo vemos primero con mucha preocupación de que la ley y la Constitución se esté violando en primer momento por quien juró defenderla. Es decir, López Obrador juró el 1 de diciembre del 2018 jurar respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Él y su partido no lo hacen. No lo hacen desde la elección del 2021. Estuvo muy claro que el presidente intervino en las elecciones de una manera grosera. Yo creo que hoy lo que tenemos los ciudadanos, lo que tenemos los partidos políticos son las armas de la ley. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, somos el partido político que más ha denunciado al presidente, que más quejas ha presentado y el que más ha ganado, digamos, en términos de tribunales. Yo creo que hoy no queda más que seguir el camino que nos marca la ley y la Constitución, exhibir al presidente, exhibir a su partido político Morena, de que son unos tramposos, de que siempre están pretendiendo violar la ley para sacar beneficios políticos y beneficios electorales. Hace unos días nos acaba de dar la razón la Comisión de Quejas del INE y después la Sala Superior de que el presidente no puede andar promoviendo la revocación de mandato en las mañaneras, porque es algo que le atañe. Entonces, no vamos a quitar el dedo del renglón, Pedro, de que se cumpla la ley y nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos necesarios para modular y hacer que el presidente respete la ley y la Constitución. Fíjate, Ángel, que con esto de que se respete y se cumpla la ley, me das pauta para hacerte un comentario. ¿No sabes la cantidad? Y a ti te ha de haber pasado lo mismo. La cantidad de personas que me han llegado a decir, oye, Pedro, ¿votamos o no votamos el 10 de abril? O sea, ¿es la revocación de mandato un tongo o la revocación de mandato tenemos que acudir a ella? Yo les digo, bueno, pues ¿cómo es la democracia, no? La democracia es ¿vas o no vas? Si no vas, no hay democracia, y si vas es que crees en ella. Ahora, tú eres parte de un Instituto Nacional Electoral como representante de un partido político que puedes decirle a México, oye, hoy el Instituto Nacional Electoral todavía sigue siendo una institución de la sociedad. Mañana puede no serlo. Ojo, mañana puede no serlo. Y en otros procesos revocatorios en otras partes del mundo, quienes han convocado saben que tienen a su institución electoral en la mano. El presidente de México, hasta donde entiendo, no los tiene en la mano a ustedes, ¿verdad? No, Pedro, tú lo has dicho bien. Hoy el primer deber de cualquier ciudadano mexicano es defender al Instituto Nacional Electoral. Yo defiendo al INE. Está muy claro que López Obrador lo que pretende es adueñarse de ese instituto autónomo para que el gobierno vuelva a llevar a cabo los procesos electorales como se hacían en el viejo régimen, en el antiguo régimen. Yo creo que ese es un grave peligro de regresión democrática para los derechos de las y los ciudadanos. Yo te escuchaba con mucha atención, Pedro, antes de que te fueras al corte comercial pasado, sobre la importancia de participar y el llamado que hacías, Pedro. Desgraciadamente hoy las condiciones para llevar a cabo el tema de la revocación de mandato, creo que por primera vez en muchos años voy a tener una pequeña diferencia, Pedro, contigo en el enfoque. Es decir, hoy López Obrador lleva a cabo el proceso o pide el proceso de revocación de mandato violando la Constitución. Es decir, la revocación de mandato es una prerrogativa ciudadana, no es una prerrogativa del gobernante. Bueno, hoy López Obrador pervirtió la revocación de mandato porque la solicitó a través de la Presidencia de la República
y utilizó una maquinaria electoral como es Morena, engañando a la gente, pidiéndole a la gente que firmara por un tema de ratificación de mandato, pero no por un tema de revocación. Es decir, muchas de esas millones de firmas que el INE tuvo que avalar fueron sacadas con mentiras. Pero lo más grave no es esto, Pedro. Lo más grave es que solamente va a haber, es decir, la ley de revocación de mandato establece que el número de casillas a instalar debería ser el mismo número de casillas de una elección federal anterior, 165,000 casillas, porque este es un asunto vinculante, legalmente hablando, constitucionalmente hablando. Si participa más del 40% de la población en la revocación de mandato, sus resultados son vinculantes. ¿Cuál es el problema, Pedro? Que el poco recurso que le dio el gobierno federal y la Cámara de Diputados al INE, hoy el INE solamente va a poder instalar el 35% de las casillas. Es decir, en lugar de poder instalar 165,000, no va a instalar más de 35,000. Lo que estamos viendo es que difícilmente se va a poder alcanzar el 40% de participación porque no va a haber el suficiente número de casillas. Y te pongo el ejemplo de la elección, Pedro. En la elección del 2021 se instalaron 165,000 casillas, hubo más de 2,000 cargos a elección y votó el 52% del padrón electoral. ¿Tú crees, Pedro, que con solo una tercera parte de las mesas instaladas la gente va a ir a votar? Cuando yo defiendo en el INE el tema de que la revocación se pervirtió, tiene que ver con eso, Pedro, porque hoy le estás quitando un derecho a la gente de poder ir a las casillas, porque la casilla va a estar a 30 kilómetros de su casa, cuando la ley lo que establecía es que era un derecho y que el ciudadano podía salir de su comunidad, de su casa, ir a 3, 4 cuadras, y ahí estaba la casilla y poder votar. Hoy le estás quitando una posibilidad al ciudadano de ejercer su derecho de revocación o no, porque simplemente pusiste una de cada 3 casillas que la ley te obligaba. Entonces esta revocación se convierte en una farsa, pues porque no va a ser vinculante, porque si con el 100% de las casillas apenas logramos entre todos los partidos y ciudadanos asistir el 50%, con un tercio, yo creo que solamente va a asistir, por supuesto, la maquinaria de Morena aceitada, porque hoy los ciudadanos para poder trasladarse a una casilla van a tener que erogar o de su bolsillo, o van a tener que ser parte de una estructura de programas sociales donde los van a citar en sus casas, van a ir por ellos, los van a llevar a la casilla y los van a regresar, y no vamos a alcanzar el 40% y no va a ser vinculante. Entonces, Pedro, creo que esto se ha convertido de una u otra forma solamente en un capricho del presidente y en una farsa, y que, al igual que la consulta pasada, Pedro, la de los expresidentes, esta pregunta que la Suprema Corte dijo que si se iban a esclarecer los hechos políticos del pasado y que no votó nadie y que realmente no sirvió para nada, yo creo que en este momento la revocación de mandato no va a servir para nada porque las condiciones no están puestas para una verdadera revocación de mandato, Pedro. Voy de acuerdo con todas estas limitaciones que tú aquí bien planteas. Ahora, así como habrá un aparato que impulse a que las personas vayan a apoyar al presidente, ¿no podrían entre la sociedad, entre todos nosotros, hacer un aparato para que vayamos los que más podamos para no apoyarlo? Es decir, vamos a tirar a la basura yo veo yo te lo pongo así, Ángel. Si en este proceso electoral que vamos a vivir de la revocación, vamos o no vamos, y este hombre se queda, de aquí al 2024, el INE ya no va a ser de la ciudadanía, el INE va a ser de él. Si ya el Banco de México es de él, si la Suprema Corte de Justicia es de él, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de él, si los fideicomisos están extinguidos, si todo el poder absoluto está sobre el presidente, estamos ante un dictador, y la única herramienta que yo veo es hablar como hablo en los medios de comunicación, y espero que pronto pongan ahí mi hoja fiscal para someterme al escrutinio, pero lo que no puedo es dejar de convocar a que la gente accione, porque si no reaccionamos, estamos en manos del opositor, y creo que en una pelea, cuando te subes a un ring, lo peor es no meter las manos. Mi punto de vista, respeto mucho el tuyo, me estás hablando con datos, se me hace que son argumentos muy pesados, pero me queda todavía la inquietud de hablar hasta el último hálito de mi aliento, porque en este país hay una participación viva, actuante, de una sociedad. Si todo el mundo me dice, ¿qué es esto? Bueno, pues entonces votemos en contra de esto.
pero pues así es la democracia. Y si la han puesto difícil, Ángel, si la han puesto difícil, pues sobre esa dificultad, yo me echo los 30 kilómetros, aunque sea de rodillas, como a la villa, pero yo creo que tenemos que participar. Y yo respeto y abrazo tu punto de vista y te agradezco muchísimo el que estés aquí en el programa. No, al contrario, Pedro, muchas gracias. Yo creo que es importante la virtud ciudadana, que podamos participar, que la gente finalmente tome una definición. Hoy lo que te digo son datos claros, no le dieron las condiciones al INE, se me hace que este proceso es una cortina más de humo en el cual López Obrador, en lugar de dar resultados, está haciendo campaña, están haciendo de manera ilegal campaña, pero Pedro, finalmente la decisión está en la gente. Hoy nada más un dato, Pedro, antes de irme de tu espacio. Hoy creo que gracias a la gran participación de la gente en el 2021, López Obrador no tiene la mayoría constitucional, no tiene los 2/3. Entonces, a la hora de elegir el próximo año a 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, creo que la oposición tiene la posibilidad de poder elegir a los mejores y no gente supeditada a López Obrador como él lo pretendiera. Y creo que ese es un triunfo ciudadano en el cual vamos a resistir, porque como tú bien lo dices y coincidimos, hay que proteger al Instituto Nacional Electoral. Pues mira, yo más que por la revocación, solamente voy a votar por el INE, porque el INE siga adelante, porque si yo me quedo ausente de esta convocatoria, tan mal como se convoque, o tan limitada pues, de todas maneras mi ausencia no va a aportar nada, y mi presencia creo que sí, Ángel. Y yo te agradezco, te abrazo y te pido que estemos en comunicación. Por supuesto, Pedro, siempre es un gusto estar contigo y de verdad gente como tú, con convicciones y hablando claramente de frente a la gente, creo que hacen falta periodistas así y por supuesto mi solidaridad contigo, con tu gremio, que ha sido agredido todo el tiempo desde las altas esferas del poder, que no es protegido, y la solidaridad con todas y con todos ustedes, porque si queremos un país democrático necesitamos una prensa libre, y tú eres un ejemplo de ello, Pedro, y que has aguantado todo, no de ahorita, de hace muchos años. Entonces, mi reconocimiento, Pedro, y un saludo, por supuesto, para ti, para tu gran auditorio que te sigue siguiendo, y que estás ahí como una voz de prensa libre que hace falta en este país. Gracias, Pedro, Ángel, y un abrazo, saludos. Te abrazo también, querido amigo. Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Ya saben ustedes, ya lo dijo él, está de la... Bueno, pues con todo y eso, yo voy y voto. Y me van a ver muerto y lo único que va a salir de la tierra va a ser la espada, porque hay que seguir luchando por México. Central FM. Equilibrio.